Ya estamos en pantalla con Janine Cruz, actual presidenta del Consejo de Comunicación, como le decíamos también ex asambleísta, y lo nombro así porque en la Asamblea Nacional tuvo un papel importante en el Consejo de Derechos Colectivos sobre las reformas a la ley de comunicación. Ha seguido este tema de la institucionalidad, las reformas, la garantía de derechos, los diferentes sectores que convivimos en la comunicación en el país. Así que darle la bienvenida. Buenos días, estimada Janine Cruz. Buenos días, qué gusto, gracias a esta invitación. Como siempre, es un gusto poder estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Janine. Preguntarle, justamente, en su opinión, el Cordicón, ¿cómo debe seguir funcionando? ¿Bajo qué lógicas este Consejo de Comunicación, perdón, debe seguir en funcionamiento? Bueno, primero hay que preguntarnos si es que esto ha servido como uno de los pilares para poder precautelar ese derecho tan indispensable de los comunicadores sociales para ejercer nuestro trabajo periodístico y si ha servido realmente para promocionar derechos. Porque el Consejo de Regulación llega a su existencia bajo o después de una consulta popular en el año 2011, donde se preguntó a los ecuatorianos si están de acuerdo que la Ley Orgánica de Comunicación tenga este Consejo de Regulación. En teoría, estos son los ojos, o fueron los ojos de la Superintendencia de Comunicaciones. Si alguien quería sancionar a un medio, lo que hacían es buscar un informe por parte del Consejo de Regulación para iniciar la multa o el sistema de sanción al medio, obviamente, o al periodista. Lo que ha dejado una secuela primero para nuestro quehacer periodístico muy complicado, y nos cuesta creer que es posible tener un Estado de Derecho, un Estado donde la libertad de expresión sea uno de los primeros pilares para poder respetar justamente este derecho humano. Eh, Le digo, aún veo o siento que aún estamos con ese fantasma de regulación, pero desde mi óptica, frente a lo que acontece en la Asamblea Nacional y sobre el debate que tiene que encaminarse primero sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo de que quiere una ley de libertad de expresión sin tantas leguleyadas, por eso es que el proyecto del presidente tiene 14 artículos, versus también el aporte de otros sectores que me parecen interesantes, como por ejemplo el proyecto hace pocos días presentado por Fundamedios con el asambleísta Fernando Villavicencio y la asambleísta Mayuri Chávez. Yo creo que ahí entra en debate. Y esto ha sido uno de los pilares que nosotros esperamos para poder retomar sobre todo las decisiones que se puede dar desde el legislativo. Personalmente yo creo que si se sostiene este consejo tiene que ser un consejo como de apoyo a la libertad de expresión, pero a garantizar el libre cumplimiento del trabajador de la comunicación sin tanta presión y más bien hacer de este un espacio para repotenciar las habilidades, ayudar con capacitaciones, aprovechar, por ejemplo, en el buen sentido, los convenios con las academias para otorgar, por ejemplo, maestrías y, por supuesto, la promoción de derechos, que me parece que es vital. El Consejo tiene importantes delegados, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, tiene el delegado del AME, del Consejo de Participación Ciudadana, también tiene del Consejo de la Niñez, que me parece que es fundamental, y dentro de este Consejo pues se articula esta política clara para tener algún derecho. Eso es lo que yo les puedo comentar desde mi óptica por lo que he evidenciado en estos días que asumí la institución. Algo importante, como les decía, son los convenios con las universidades. Por ejemplo, se ha logrado otorgar becas casi hasta el 100% a comunicadores sociales. Y esto es interesante. Lo que sí me preocupó un poco abordando en el debate es por qué no se dio la difusión necesaria. Por ejemplo, yo les decía, quizás nuestros colegas de este medio en la capital tienen mejores posibilidades de acceso justamente a estas oportunidades académicas versus lo que acontece en los diferentes cantones o sectores fronterizos. Por ejemplo, les contaba de la realidad de la provincia que yo provengo, que es de la provincia de Loja, es del sur de la patria, y es muy limitado la posibilidad de que se logre apoyar obviamente a nuestro sector. Y este es uno de los primeros lineamientos o preguntas que me hice. ¿Por qué, por ejemplo, no se articuló con los propios medios públicos, como por ejemplo las radios municipales, las televisoras provinciales, para poder articular una difusión y que todos tengan las posibilidades de acceder a la posibilidad de seguirse profesionalizando? Esto como un tema indispensable y, por supuesto, algo que creo el Estado está en deuda con los trabajadores de la comunicación,
es el sistema de protección. No fue fácil la reforma que se llevó a cabo en el año 2019, de la que yo también fui partícipe, porque recayó en la Comisión de Derechos Colectivos. A pesar de las diferencias políticas, me parece que era importante aterrizar en ciertos temas que podían centrar la atención de toda la comisión. Y uno de ellos fue, lamentablemente, a raíz de los sucesos del asesinato de los 3 colegas del comercio, y más aún con la propuesta y sugerencia del relator de la libertad de expresión, en aquel entonces Edison Lanza. Él decía que es urgente que el Estado garantice la protección al trabajador de la comunicación o periodista. Y lamentablemente el sistema de protección lo encapsularon en un consejo de protección. Y este consejo estaba formado desde los diferentes ministerios, pero que lamentablemente, como esa institución no estaba al frente un presidente o presidenta, no se logró mantener este consejo. Y lamento porque realmente en estos últimos meses o años se ha evidenciado mucha vulneración al trabajo periodístico, y uno de los casos claros, por ejemplo, fue en octubre de 2019, o lo que fue público por la periodista de Teleamazonas, que denunció un acto de corrupción en un hospital donde hubo sobreprecio en el tema de medicina. ¿Qué pasó, por ejemplo, con ese acecho o el acoso que recibió la periodista? Afortunadamente, y lo digo con toda la pena, fue la Fiscalía la única que se pronunció en contra de esta intimidación que sufrió Dayana Monroy. Sin embargo, yo de lo que he podido hablar con algunos colegas periodistas, me señalan que ellos quieren trabajar libremente, ellos no quieren sentirse atemorizados, y en el caso de que mañana exista una autoridad que le acose o le demande, puedan sentirse acompañados con alguien especialista para que defienda sus derechos. Y me ponía en consideración, me dice, por ejemplo, un periodista de un medio nacional quizás tenga mucha más cobertura, porque es más conocido, porque su trayectoria le puede obligar a que muchos abogados quieran auspiciar en la defensa en el caso de que exista una demanda. Pero ¿qué pasa con un periodista, por ejemplo, de un sector rural? No va a tener el mismo eco la demanda, por lo tanto, lo que ellos querían es aterrizar en líneas claras. Por ejemplo, un convenio en donde el defensor público asista de oficio a la demanda, que es parte, obviamente, del trabajo periodístico o que le hayan interpuesto. Nosotros, como primera mano, hemos solicitado sobre todo al apoyo, sobre todo en estadísticas, para ver cuántas denuncias o demandas se dan a los diferentes periodistas y quiénes son los que auspician estas demandas. Sin temor a equivocarme, yo estoy convencida que la mayoría es desde el poder al comunicador. Y esto nos va a servir un poco para analizar o aterrizar en mecanismos de protección. Esto es lo primero que nosotros habíamos evidenciado como un tema importante, y por supuesto, como no hubo ya lamentablemente una presidenta o presidente al frente de esta institución, hemos retomado ya los contactos con las diferentes instituciones para que envíen sus delegados y de manera urgente poder sesionar y seguir obviamente con este trabajo, porque todavía el Consejo sigue teniendo claros objetivos y que tenemos que irlos cumpliendo, porque ustedes saben que la Contraloría también es uno de los órganos que nos está observando. De acuerdo, estimada Janine, pero a mí me queda quizá en esta intervención un vacío entre la crítica de lo que realizaba el Cordicom con este discurso y con las acciones reales, en tanto al vínculo que tenía la Cordicom con la Supercom, organismo, la Supercom, que fue eliminada ya por la reforma justo en la que usted estuvo presente en la Asamblea Nacional, también en la época del expresidente Lenín Moreno. Y lo que nos relata actualmente justo que es la responsabilidad que le da la ley actual, porque está vigente, a pesar de que el presidente Guillermo Lasso haya derogado el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación reformada. Está actual, vigente esta ley en donde habla que el Consejo de Comunicación, ex-Cordicom, debe velar y garantizar los derechos. Entonces, yo sentiría que nos quedamos en el discurso sobre la persecución, sobre el tema periodístico, pero hay un amplio campo de acción del Consejo de Comunicación frente a esas políticas que nos está hablando, que no están tan relacionadas a la regulación de contenido, sino a la garantía del derecho a la comunicación, que se ha pensado implementar, tomando en cuenta esto que lo ratifico, está vigente la Ley Orgánica de Comunicación.
Bueno, lo que nosotros primero hemos evidenciado es que es una falencia y no se ha podido caminar en firme porque un año que no hubo un presidente y tampoco se sesionó, por lo tanto no se tomaron decisiones de acuerdo a esto. Y es por eso que no se aterrizaba el tema del cumplimiento de la promoción de derechos. Lo que primero nosotros hemos abordado sobre todo es con los diferentes departamentos o áreas de promoción de derechos articular algunas reuniones como por ejemplo el Consejo Cantonal de la Niñez. Ellos sí están preocupados en lo que puede darse en la asamblea y que ellos van a presentar su propuesta. Por ejemplo, habían alertas, nos comentaban de un caso que un medio de comunicación exponían a las 5 de la tarde una producción donde había escenas muy fuertes y que estaban expuestas a los menores, ¿no? A los niños. Y esto ha sido recaído en el Consejo de la Niñez. Por lo tanto, ellos de oficio hacen el llamado de comunicación al medio para un poco poner a consideración qué es lo que ellos ven que pueden afectar a nuestros niños y las sugerencias que le den a un medio, por un lado. Por otro lado, se han dado cursos en esta pandemia, he visto que cursos un poco de apoyo a los diferentes colegas periodistas, pero me preocupa, por ejemplo, el hecho de que no se haya promocionado a gran escala, y lo digo con mayor amplitud territorial, sobre todo porque hay comunicadores que sí necesitan estarse actualizando o sí les interesa. Si nosotros hablamos de la autorregulación como uno de los pilares importantes de los medios, también entendemos en los códigos deontológicos de cada uno de los periodistas, pero para eso yo creo que es importante actualizarlos. Por ejemplo, un caso que les iba a poner es, hay ciertos sectores que utilizan las plataformas para los medios de comunicaciones, y alguien nos ponía en consideración el caso de esta joven de Saraguro, que es una de las youtubers más famosas, Nancy Rizol, y tiene, por ejemplo, más de 2 millones de seguidores. La pregunta lo primero que me hicieron es, ¿cómo es que esta joven logró entender la importancia de las plataformas? Y hoy es una de las actuales competencias de cualquier medio nacional. Entonces, si uno logra darle las herramientas a todos los sectores en capacitación, sobre todo en el ámbito comunicacional, creo que vamos a tener mejores posibilidades de que puedan acceder a este justo derecho de tener una plataforma para poder difundir noticias, ¿sí? Eso como uno de los primeros temas de poder capacitar a los comunicadores y quizás sostener más convenios con la academia. Y por otro lado, en la promoción de derechos, nosotros tenemos ya las delegaciones enviadas y solicitadas también pues a las diferentes instituciones públicas para poder poner en la mesa de debate justamente algunos temas que están pendientes. Por ejemplo, antes se solicitaba que los medios de comunicaciones puedan llenar un reglamento para acceder a la publicidad, que eran más de 160 ítems. Y esto era muy complicado para los medios, ¿no? Medios comunitarios, medios virtuales y medios obviamente nacionales. Veo que ha existido un informe de Contraloría que nada se ha dicho, en donde les llama la atención al Consejo de Regulación y les dicen que es demasiado extenso la solicitud y que más bien deberían ser mucho más específicos. Y ese reglamento tiene que pasar por decisión de todo el Consejo de Comunicación. Y como nunca se dio paso a una cabeza principal, esto quedó lamentablemente en el limbo. Estos temas nos van a permitir sobre todo aterrizar. Ahora, veamos realmente cuál es la posición de la Asamblea. No sé todavía en qué comisión vaya a recaer, porque es importante saber qué es lo que piensan las diferentes bancadas, qué artículos ellos quieren sostener de lo enviado por el Ejecutivo o que vayan a incluir, por ejemplo, de la reforma presentada por cierta bancada de la Asamblea Nacional. El camino está, yo creo que abierto para el debate, sin embargo, me parece que nosotros al frente de esta institución tenemos que prepararnos para 3 escenarios. ¿Qué pasa si este consejo desaparece? Segundo, si no desaparece, pueden quizás ampliar el tema de regulación, que me parecería que no es el adecuado. Y tercero, convertir un consejo de apoyo a la promoción de derechos y obviamente la capacitación a nuestros trabajadores de la comunicación. Por ejemplo, me llama la atención que nosotros hayamos de alguna manera asumido ciertos dispositivos o artículos de la extinta Supercom. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra propiedad un videoma, y ustedes recordarán que era utilizado antes por la Supercom, donde se monitoreaba todos los contenidos y lograba captar todos los contenidos. Y este es un dispositivo que nos costó a los ecuatorianos $1 millón y que hoy ya no sirve para nada. Ahora hubo la intención, por ejemplo, de 3 universidades privadas de querer asumir
este videoma como parte de su proyección académica con las escuelas o facultades de comunicación. Y lamentablemente han reculado o no quisieron porque es demasiado costoso el mantenimiento. No sé, por ejemplo, qué va a pasar con estos dispositivos. Quizás tendremos que mantener una mesa mucho más amplia con los diferentes sectores para que nazca desde el seno justamente de los conocedores de la comunicación, para ver inclusive si podemos elevar al debate la posibilidad de que exista a futuro un observatorio de medios en el buen sentido para poder repotenciar sobre todo las habilidades de nuestros futuros comunicadores, quizás desde la academia, o inclusive puede utilizarse, por ejemplo, en el Ministerio de Educación para poder proyectar el tema de Educa TV. Son algunas ideas que todavía nos viene a la mente, pero esto se toma decisiones con un consejo y un pleno que tiene que obviamente asumir sobre todo el respeto y la garantía de los derechos. Estimada Janine, y claro, escuchándola nuevamente regresamos a los términos de regulación, pero en el desarrollo de esta conversación, ¿cuál es la importancia del Consejo de Comunicación como un cuerpo colegiado? Porque la ley de comunicación habla de la participación de diferentes sectores en este cuerpo colegiado, en este cuerpo que debía tener mayor participación, evidentemente, en los periodos anteriores, tanto como en el periodo del expresidente Rafael Correa como de Lenín Moreno, no tuvo mayor injerencia a la participación, tuvo injerencia directa a la presidencia de la República. No sabemos cómo irá a ser en estos meses la participación ciudadana en este nuevo periodo. Y frente a estos temas también resaltar que en la reforma del expresidente Lenín Moreno en este periodo se eliminaron algunas competencias del Consejo de Comunicación que tenía que ver con la asignación de frecuencias, porque el Consejo de Comunicación, antes Cordicom, hablaba de generar informes vinculantes sobre derechos para la asignación de frecuencias. Al eliminar este tema del Consejo, de las actividades, del campo de acción del Consejo de Comunicación, lo dejó como un ente sin pasivo, relación hacia el tema de frecuencias. ¿Qué pasa con ese tema también? Porque en los primeros minutos, de acuerdo, lo hemos conversado sobre las acciones de seguimiento hacia los contenidos y la garantía de derechos sobre contenidos. Pero hay otro gran tema que es la propiedad de los medios y que actualmente solo la Arcotel, como agencia de regulación de las telecomunicaciones, lo tiene como un tema técnico. Desde su visión, la Cordicom o el Consejo, en este caso de Comunicación, ¿debería tener algún vínculo con el tema de asignación de frecuencias? Porque eso no lo vimos en el proyecto de libertad de expresión del señor Guillermo Lasso. Por supuesto, el debate justamente se centra en esto. Habrán artículos que quisieran sostener los legisladores que en un Estado democrático lo pueden hacer. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, el debate en el año 2019, para evitar cualquier sistema de regulación, se eliminaron un sinnúmero de temas que fue de hecho planteado por cierto sector y que lamentablemente no se pudo quizás poner candados en el buen sentido para que el tema de las frecuencias sea tratado de manera justa o equitativa. Por ejemplo, nosotros en el Consejo de Comunicación tenemos la posibilidad de acceder a un informe trimestral de lo que acontece en Arcotel. Nosotros ya solicitamos al Arcotel la información necesaria sobre las frecuencias adjudicadas, porque no cuadran los datos del registro de medios y las frecuencias adjudicadas, por ejemplo. Y esto es un tema que sí nos ha preocupado, sobre todo porque yo también estuve atenta a este concurso. De hecho, fue la única asambleísta que llevó a cabo la fiscalización para que algunas autoridades puedan llegar a la comisión de fiscalización, y bueno, más nos dejaron dudas que certezas, y lo que logramos es ampliar el plazo para que algunos de los que concursaban puedan presentar todos los documentos que por la pandemia lamentablemente se desajustaron en el tema de tiempo, ¿sí? Esto nace, y digo, bajo la posibilidad de que la Asamblea sobre todo hable de cuál debería ser la competencia, sobre todo del Consejo de Comunicación. Si sería pieza clave para que sea un ente de observación, por ejemplo, en la adjudicación de frecuencias, o cómo se va a determinar estos concursos, ¿sí? Así que esto es netamente ya del legislativo. Nosotros como Consejo entendemos la importancia de poder aprender de los errores de los anteriores gobiernos, pero sí nos parece que dentro de las delegaciones, por ejemplo, esto se debate desde la Asamblea para ver qué delegado viene por parte del Ejecutivo. Inclusive podría ser hasta un poco incorporarla a la propia sociedad civil
porque es distinta a la realidad de medios nacionales que, por ejemplo, comunitarios, ¿sí? Nosotros entendemos eso porque conocemos realmente el quehacer periodístico, pero muchas de las veces desde el Estado o desde el sector público es casi complicado que entiendan el dinamismo de cómo se da, obviamente, el quehacer periodístico en diferentes sectores. Por ejemplo, es distinta la realidad de una ciudad con una provincia, y lo digo por conocimiento propio y haciendo referencia a mi provincia. Entonces, esto realmente nos convoca primero a que estemos atentos al debate de la comisión, de que si van a sostener o no el tema del Consejo, porque hay un debate también jurídico sobre si es o no constitucional, porque es hecho por un referéndum, y más aún cuando se habla de un sistema de comunicación que el Estado tiene que garantizar. Así que el debate debe elevarse a definir cómo el Estado debe, tanto central o seccional, diseñar una política de promoción y de garantía de derecho, de protección a los comunicadores sociales y de asegurar obviamente también el acceso a la información pública. Nosotros lo que estamos asumiendo ahora es esta delegación por parte del Ejecutivo para conocer para qué ha servido este Consejo. ¿Tiene o no sentido mantenerlo? ¿Se ha logrado con los objetivos de promoción? ¿Ha cuidado el trabajo periodístico o simplemente ha sido un adorno más, y digo, como tentáculo de la Supercon, y que no se le ha dado la utilidad necesaria para poder articular con las otras autoridades que tienen un pilar fundamental en el respeto de los derechos? Estimada Janine, quisiera quedarme nuevamente en la discusión sobre este proyecto de libertad de expresión. Y hay una palabra que me causa preocupación, que ya se ha venido dando en varios medios, que es las leguleyadas que tiene la ley actual de comunicación. ¿Qué entender por esto? Porque la ley, digamos, prevé como varios derechos, habla de varios ámbitos que no van solamente por la libertad de expresión, sino el derecho a la comunicación. Entonces, ¿qué entender por esto de leguleyadas? Por ejemplo, que no existan normas claras para poder dar y garantizar el tema del trabajo periodístico. Creo que hay estándares internacionales, sobre todo los que somos profesionales en comunicación, entendemos que hay estándares internacionales y que nosotros tenemos que regirnos bajo esto. Y hay una declaración de Chapultepec, donde uno de los primeros objetivos es que llamar justamente que los estados democráticos puedan tener sociedades libres y libertad de expresión, que es parte importante del ejercicio, y que esta no es una concesión de las autoridades como estamos acostumbrados a tratar de asumir. Frente a esto, pues me parece que es indispensable esto para quitar este capítulo de sobre todo un sistema de persecución a los medios. Lo que acaba de acontecer, por ejemplo, en la Corte Interamericana a favor del diario El Universo es justamente todo lo que nosotros hemos estado defendiendo durante tantos años. El periodista es periodista, y un Estado que tiene que garantizar justamente este trabajo es un Estado que no intimide o que no presione. Y hay que ser justos en esto. Si no hubiese la solvencia o la valentía de muchos trabajos de investigación, no se conocerían escándalos hoy de corrupción o de verdades que fueron ocultas en el pasado. Entonces, frente a esto es justamente la sombrilla, de alguna manera, que se logró articular para enviar este proyecto. Toda ley es debatible y digo, espero que exista la posibilidad de que otros sectores también puedan intervenir en esto. Nosotros desde el Consejo vamos también a elevar a mesas de trabajo para que desde las diferentes experiencias puedan dar su opinión, y nosotros también en el momento de llegar a la comisión en donde se debate este proyecto poner a consideración lo que recogimos desde los sectores sociales, pero también nosotros lo que creemos como institución pública. Para finalizar, estamos cerrando la entrevista. Agradecemos su tiempo, señora presidenta. Justo, van a acercar algunas propuestas a la Asamblea Nacional porque tienen la competencia de hacer recomendaciones desde el Consejo de Comunicación hacia la reformulación de este proyecto. El proyecto de libertad de expresión enviado por el presidente Guillermo Lasso habla de la presencia de dos leyes, una que sea de libertad de expresión y comunicación y otra sobre publicidad. Y el tema de la regulación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, que finalmente, para quienes nos están viendo, son aquellas frecuencias en donde funcionan los canales de radio, televisión, pero también otros sistemas como el internet y demás. Regresando a esta propuesta que ustedes enviarán o estas mesas de trabajo que realizarán para mejorar el proyecto de ley,
¿cómo han tomado en cuenta, y hablándole desde un medio comunitario, cómo han tomado en cuenta la participación de los medios comunitarios? Porque, ojo, revisamos el proyecto del señor Guillermo Lasso y no habla de la garantía de derechos de los sectores de la comunicación. Quizá algo que quedó por fuera de este texto, y por eso hemos observado que la Asamblea Nacional debe darse un tiempo mayor para perfeccionar estos textos. ¿Cuál sería esta garantía de derechos y la presencia de los sectores de la comunicación, en este caso los medios comunitarios? Bueno, primero porque las fuerzas dentro de la Asamblea van a permitir ampliar este debate. Aún no conozco por parte del Ejecutivo el documento de el otro proyecto de ley. Nosotros somos parte de un consejo delegado del Ejecutivo, pero quien trata estos temas es directamente la parte jurídica de la Presidencia de la República, y es por eso que se envía directamente este documento. Como le había dicho, nosotros tenemos una misión quizás de articular con todos los sectores, porque hablar de comunicación o de garantizar los derechos de todos no es tan fácil, y para eso se necesita justamente incluir esas voces en el debate. Nosotros desde nuestro espacio haremos todo lo posible por dar las sugerencias frente a lo que hemos evidenciado también en el pasado, y lo digo como parte del debate que fue en el año 2019, porque logramos articular interesantes debates y apuestas de los diferentes sectores, y uno de ellos fue justamente los medios comunitarios. Sabemos la realidad, lo duro que ha sido, y que no ha sido parte obviamente de ningún estado del poder equilibrar esos derechos para estar en las mismas condiciones. Así que más bien espero que recaiga este proyecto nuevo para conocer cuáles serán los puntos más sensibles y los positivos, y de acuerdo a esto que la Asamblea tenga un solo proyecto y que pueda servir sobre todo de garantía a todos los sectores, que es lo que se requiere. Las fuerzas políticas en la Asamblea nos va a dar un camino claro de que cada quien va a defender la posibilidad de acuerdo a su realidad. Tenemos algunos asambleístas provenientes de comunidades, y estoy convencida que dentro de ellos el debate se va a regir justamente en esta realidad, en la defensa de los medios comunitarios, lo que exigen por justicia, y bueno, me parece que es parte de la democracia. Nosotros desde el Consejo igual vamos a hacer la invitación sobre todo a los diferentes sectores, entre ellos están los medios comunitarios, para poder enviar un informe correspondiente de lo que nosotros hemos logrado recabar en el Consejo de Comunicación. Que de hecho hay una realidad tangible, y cerrar con eso, no más del 5% de frecuencias del espectro radioeléctrico en el país lo administran, gestionan este gran sector comunitario, en este caso organizaciones sociales, de mujeres, comunidades, pueblos y nacionalidades. Ahí hay un dato real, que veamos cuál será la gestión de la política pública en este siguiente periodo del Consejo de Comunicación. Le agradecemos por su presencia, esperamos tenerla nuevamente. Este tema va a avanzar evidentemente, y va a tener muchos criterios de diferentes sectores relacionados al periodismo, pero también aquellas audiencias y aquellas personas que están interactuando y que finalmente son quienes son parte de este derecho a la comunicación. Y la comprometemos desde ya para seguir hablando del avance de lo que significa la ley de libertad de expresión, o bueno, también seguir entendiendo este tema del derecho a la comunicación. Estimada Janine, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo.